Una mansión abandonada del siglo XIX alberga espíritus furiosos del pasado. Definitivamente había algo, y se sentía que no nos quería allí. Fuera de aquí. Rumores de un triángulo amoroso mortal. El banquero tenía una aventura con ella. Una de las especulaciones era que ella estaba enterrada en el sótano. Y una entidad oscura con intenciones maléficas. Fuera lo que fuera, no era humano. Me asustó demasiado. Ni siquiera puedo describir mi terror. A algunas casas se les debe dejar tranquilas. En todo el mundo hay maldad diabólica. Puede acechar en las tinieblas de sectores residenciales. Entre los mundos que vemos y las cosas que tememos, hay puertas. Cuando se abren, las pesadillas se convierten en realidad. En el centro del condado de Decatur se encuentra la pequeña ciudad de Garden Grove, en Iowa, donde la familia Rice, Norman, Jennifer y su hijo Andrew, acaba de comprar una mansión victoriana del siglo XIX. No fue difícil enamorarse de ella. Era un lugar increíble y yo solía decir, algún día serás mía, algún día serás mi casa. Quería vivir allí. Tenía todo lo que siempre he querido. ¿Es mejor que en las fotos? Es increíble. Solo ver la parte exterior de la mansión es impresionante. Tiene una presencia imponente. Oye, ¿qué te parece, Andrew? ¿Vamos a vivir aquí? Sí. En esa época debo haber tenido unos 8 o 9 años de edad. Veníamos de una granja y yo estaba entusiasmado con la nueva casa. Era muy grande en comparación con la antigua. Era una casa muy bonita. Nunca había visto algo así antes. La mansión fue construida a principios de siglo, encargada por un próspero empresario y su esposa. Garden Grove estaba en su mejor momento como punto de envío de la compañía ferroviaria a Chicago, Burlington y Quincy. Garden Grove en Iowa, en el siglo XIX, era el lugar de moda. Era una de las ciudades más importantes. Miles de personas se instalaron a vivir ahí porque llegaba el ferrocarril. Tenía una agradable zona céntrica con un montón de tiendas como panaderías y camiserías. Y fue por eso que ellos lo eligieron. Era un lugar hermoso, tipo un campestre, pero muy urbano. Pero cuando el hombre de negocios y su esposa fallecieron, le heredaron la mansión a un pariente que la dejó en mal estado. El sobrino no se preocupaba. No quería vivir allí, por lo que escuché. Por eso subastó cualquier cosa que pudo encontrar en la casa y luego la vendió. Fue muy triste. Muy triste, muy triste. Pero Jennifer todavía aprecia la belleza de la mansión y tiene grandes planes en mente. Se podía apreciar donde solía tener grandes ventanas y algún día yo pensaba que las pondría de nuevo. Solía tener paneles tallados en la puerta, tenía pisos de parqué y todos tenían diseños diferentes. Tenía 4 series de puertas corredizas de 4,5 metros y yo me imaginaba cómo se vería. Jennifer siente una conexión instantánea con la casa. De inmediato sentí que la casa me pertenecía, como si la hubiera conocido antes. Me cautivó. Pero la pintoresca mansión esconde secretos del pasado. ¡Ven con nosotros! Se rumorea que ocurrió algo horroroso que no tiene descripción dentro de estas paredes. ¿No es maravillosa? Cariño, mira todos los detalles. ¡Ay, mira esta escalera!
Incluso antes de mudarnos, sabíamos que era una fuente de gastos. Es increíble, pero no te entusiasmes tanto. Norman, hay que restaurarla. Tenía varias acciones de la empresa para la que trabajaba. Así que estábamos planificando usar ese dinero para invertirlo en la casa. Estábamos totalmente preparados para gastar dinero en ella. Siento que soy la que debe devolverle su antigua gloria. Bueno, cariño, confío en ti. Esta es tu pasión. Queda en tus manos. Creo que Norman, más que nadie, sabía que me encantaba esa casa. ¿Seguro que estás de acuerdo? Sí, sí. Si eres feliz, yo soy feliz. En los meses siguientes, Norman pasa la mayor parte de su tiempo trabajando en una empresa de software en Arizona, a unos 2.000 kilómetros de distancia. Jennifer debe encargarse sola del gran trabajo de renovar la vieja casa para que su familia pueda mudarse. Como yo estaba fuera de la ciudad, tenía algo en que ocuparse, ya que estábamos separados el 90% del tiempo en diferentes estados. Al poner toda su energía en la restauración de la casa, realmente sintió que había logrado algo. Jennifer emplea a un contratista llamado Claude y a algunos trabajadores para hacer realidad su visión de la vieja mansión victoriana. Simplemente era una misión para mí y podía ver cómo la mansión debía quedar. Y eso es lo que me encantó de tener esa casa. Podía crearla desde cero hasta dejarla de la forma que yo quería que fuera. Claude estaba instalando una lámpara de araña y la escalera se sacudía mucho y no estaba segura de si era él el que la movía o si algo la estaba moviendo. Se notaba que estaba asustado. ¿Pero qué fue? ¿Qué pasó? No lo sé. Me empujaron. ¿Qué quieres decir? ¿Quién te empujó? Él nunca me dijo realmente qué fue lo que sucedió, pero se notaba que algo le preocupaba. Estaba demasiado nervioso. ¿De qué estás hablando? No entiendo. Tengo que irme de aquí. En realidad me dijo, no quiero estar nunca más en esta casa. Jennifer queda totalmente impresionada. Es como si Claude acabase de ver un fantasma. Le dije a mi esposa que iba a estar trabajando en esta casa. Ajá. ¿Sabes lo que dijo? No, ¿qué? Mantente lejos del sótano. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Sabes lo del sótano, no? No. Ahí es donde la enterró. ¿A quién? A la sirvienta. La mujer con la que estaba teniendo un romance. Estaba embarazada. Él no quería que nadie lo supiera. Y tuvieron una discusión. Ella se cayó por las escaleras. No quería un escándalo, así que la enterró allá abajo. El miedo que daba se debía a que estuvo abandonada durante mucho tiempo y eso generó una gran cantidad de rumores. Y uno era que hubo un asesinato en el sótano. Era un sótano bastante sucio, muy oscuro y con mucha humedad. Y mientras avanzabas hacia el fondo, la tierra se acumulaba en un ángulo extraño. Ahí abajo siempre estuvo oscuro y era muy espeluznante, y uno sentía como si alguien lo estuviera mirando. Nunca estaba solo en ese sótano. La curiosidad de Andrew, de 8 años, lo hace ver más allá. Primero vio un hombre en la ventana y ahora el escandaloso rumor lo lleva al sótano. Ni siquiera podía imaginar que todos supieran tanto sobre la casa a la que me había mudado, pero fue algo entretenido al mismo tiempo. La
La sensación que tuve de inmediato fue como si alguien me hubiera arrojado muchos ladrillos. El aire se sentía pesado, muy denso. Era un poco difícil respirar allí. Recuerdo que estaba húmedo. Literalmente olía a tierra mojada. Nunca más volví a bajar a ese sótano. Pensé que tal vez un esqueleto me había agarrado desde abajo de la tierra. Quizás porque había visto demasiadas películas de terror cuando niño. En julio del año 2001, la mayoría de las renovaciones en la casa están listas, aun cuando todos los contratistas habían abandonado el trabajo. Como el padre de Andrew, Norman, viaja con frecuencia por negocios, su madre no tiene más remedio que terminar la casa por su cuenta. Recuerdo que ella tuvo muchas noches estresantes porque traíamos contratistas para que arreglaran el lugar y ellos siempre se iban. Jennifer sospecha que tiene algo que ver con los rumores sobre la casa, pero no cree en esos cuentos. Era un poco inquietante, pero era una casa asombrosa y tenía un potencial increíble. Y eso era en todo lo que podía pensar. No me importaba lo que la gente decía. Siempre existen los rumores en los pueblos pequeños. Pero con el tiempo y con algunas cosas que sucedieron, comencé a tener dudas. Empecé a escuchar ruidos que no podía explicar. ¿Andrew? Cuando ya es muy tarde en la noche, uno no piensa muy bien. Los ruidos se podían atribuir al cansancio. Cuando era muy tarde, era el factor miedo. Que duermas bien. El verano del año 2001 llegó a su término. Norman sigue trabajando a tiempo completo a 2.000 kilómetros de distancia en Arizona, mientras Jennifer y Andrew se adaptan al área de Garden Grove en Iowa. Una noche, Andrew invita a su amigo Cody a pasar la noche en la mansión. Sí. Sí. Sable de luz. Mira. Rar, rar, rar. Pero Andrew, ¿por qué empujaste mi camión? Disculpa. ¿Cody? Recuerdo que miré a Cody y él estaba señalando la parte superior de las escaleras. Y después simplemente desapareció.
¿Dónde está? Después de eso, Cody nunca más pasó la noche fuera. Y a partir de ese momento, nunca más volvió a hablar conmigo. A pesar de su terrible encuentro con la entidad fantasmal, Andrew decide no contarle a su madre lo que vio. No quería preocuparla, porque no sabía cómo iba a reaccionar a eso en ese momento, así que solo evité hablar del tema. En septiembre del año 2001, la noticia de la restauración de la mansión que solía estar en ruinas comenzó a propagarse en la pequeña ciudad de Garden Grove, en Iowa. Había gente que llamaba a la puerta. Siento molestarte, pero solo siempre me ha gustado esta casa. O yo conocía a los dueños y siempre quise ver esta casa. Así que finalmente decidimos que la exhibiríamos. Solo quería agradecerle por abrir su casa para todos nosotros. Bueno, gracias por venir. Mientras la mostrábamos, una señora muy amable empezó a decirme que estaba muy contenta porque finalmente alguien había arreglado la casa. Mi tío abuelo fue el banquero que construyó esta casa. Y entonces me explicó que era la sobrina nieta. Sé que él estaría muy contento de ver cómo la está cuidando. Ella había visto durante años cómo la gente iba y venía y la dejaba deteriorarse. Se notaba que eso la afectaba. Y él y su mujer habrían estado muy felices de ver a un niño creciendo aquí. Bueno, ese es mi hijo, Andrew. Por favor, pase. Tengo algo para usted. La señora trajo un hermoso álbum lleno de fotos. Y nos mostró una preciosa foto, así de grande, de los dueños originales. Jennifer queda impresionada con la imagen del dueño. Era una antigua foto en blanco y negro, envejecida, pero se notaba que tenía los ojos azules más claros que hubiera visto. Apenas se podían ver sus pupilas. Repentinamente, Jennifer recuerda los rumores sobre el hombre y la mansión victoriana. ¿Oyó alguna vez los rumores sobre esta casa? Eso es lo que son, rumores. ¡Tú, muchacha! ¿Qué es lo que oí? ¿Has estado hablando? ¿Qué es lo que te pasa? Estoy embarazada. ¿Qué? No te atrevas a decir eso. No te atrevas a decir esa palabra en esta casa. Te echaré a la calle y no podrás trabajar nunca más. No vuelvas a decir esa palabra otra vez. Tú, métete los dedos en los oídos. No te atrevas a decir una palabra sobre eso, sobre tu bebé bastardo. Eso arruinaría a esta familia. ¿Cómo se te puede ocurrir siquiera decir algo como eso, ni pensarlo? Si mi esposa se enterara. No te atrevas a decir otra palabra así, y tú no escuchaste nada. Muchacha estúpida. Tú, chica estúpida, te advertí que no hablaras de eso. Si avergüenzas a mi familia, por favor. te arrepentirás hasta el día en que mueras. Chica estúpida y torpe.
No crea en todo lo que oye. Claro que no. Lo que sucedió fue que se casaron más tarde. ¿Tuvieron hijos? Lo que más deseaban era tener niños. Pero no los tuvieron. Y se podía saber que planeaban tenerlos porque había una habitación de niño contigua al dormitorio principal. Ese es el cuarto de mi hijo Andrew. Andrew, ven aquí, cariño. Esta señora me estaba diciendo que su tío abuelo es quien construyó la casa. Encantada de conocerte, Andrew. Y igualmente. Y mira lo que nos trajo. Mientras nos mostraba todas esas fotos, empecé a darme cuenta de que había visto al banquero en alguna parte. Era el hombre que había visto la primera vez que fui a la casa. Y después lo vi en las escaleras. Tengo que ir a ayudar a papá. Lo siento. No sé por qué se puso así. Asustado y confundido, Andrew sigue sin contarle a nadie sobre sus experiencias. Estaba en una especie de estado de negación porque solo pensaba, bueno, nada de esto sucede realmente. Recuerdo que trataba de no pensar en ello y de olvidarlo porque no quería racionalizarlo. Esto no era algo que podía decirle a cualquiera porque, a menos que lo vieran en persona, no lo creerían. Así que seguí ocultándolo lo mejor que pude. Cuarto de Andrew. No entrar. Cuando levanté la vista, vi a una señora sentada en mi mecedora. Al principio, Andrew se queda atónito, pero luego reconoce quién es. Había visto a esa mujer en alguna parte. Me tomó un momento darme cuenta de que era la esposa del banquero. Mamá, la vi. La mujer de la foto, la esposa del banquero. Estaba sentada en la mecedora en mi cuarto. Dijo, vi un fantasma. Estaba muy afectado con eso. Calma. Tal vez estaba soñando. Realmente te puedes asustar mucho cuando estás solo y piensas demasiado. Estábamos muy acostumbrados a estar solos y a no darle mucha importancia a las cosas. No, es verdad. Se veía igual a la foto. Era ella. Y eso no es todo. También vi al banquero. Quizás son fantasmas amigables. Siempre quisieron tener hijos y tu cuarto se supone que sería el de los niños.
Tal vez por eso los ves. ¿O por eso vienen a ti? Mi madre me dijo que el fantasma no me haría daño y que tal vez solo quería cuidarme. Así que dijo, no te preocupes por eso. ¿Quieres dormir aquí esta noche? A pesar de la convincente historia de Andrew, Jennifer no cree que la casa esté embrujada. No quería creer que algo estuviera pasando. No lo creía. Soy terca, demasiado terca. Y si no lo veo, no lo creo. Ahora es enero del año 2002. Andrew y su madre han estado viviendo en la casa durante 7 meses, mientras su padre viaja a menudo por negocios. Pero ese invierno, Norman vuelve a Garden Grove y nadie le cuenta sobre los encuentros de su hijo con los fantasmas. Estoy feliz de que estés en casa. No fue algo que se me ocurriera decirle. No tenía ganas de empezar una conversación diciendo, oye, creo que nuestra casa está embrujada. Pero una noche, una fuerza oscura decide hacer notar su presencia. ¡Norman! Algo nos levantó. Y caímos sobre la cama. De pronto, algo nos despertó al mismo tiempo. Era una entidad oscura. Su presencia parecía ser maligna. ¿Qué fue eso? ¿Lo sentiste también? Sí. No había manera de racionalizarlo, era imposible, fue inexplicable. Y esa fue la primera vez que no pude ser capaz de explicar algo. Esto no fue algo que solo me pasó a mí. Los dos estábamos sentados hablando de la misma cosa que nos había pasado, así que era algo real, no era un sueño. Y ahora, Jennifer ya no puede negar la verdad. Norman, tengo algo que decirte. Creo que la casa está embrujada. ¿Qué dices? ¿Hay fantasmas? Sí, un banquero y su esposa vivieron aquí en el siglo XIX. Andrew ha sido testigo de eso. Jennifer comenzó haciendo alusión a las cosas que le habían ocurrido a Andrew y que yo no sabía. Hay un rumor en la ciudad. No te atrevas. El banquero tenía una sirvienta que estaba embarazada. A la calle y no podrás trabajar nunca más. Y murió aquí. Y la enterraron en el sótano. ¿En el sótano? ¿Por qué no me habías contado? Pensé que si lo ignorábamos desaparecería. Pero ahora esto. Ambos lo sentimos. Hay algo aquí. ¿Quieres hacer las maletas e irte? No. No hay nada más que quieras decirme, ¿cierto? Me hizo sentir como que todo era mi culpa. Pero no hablamos de ello. Fue frustrante y me aislé. Me sentía totalmente sola, porque no quería hablar del problema ni avivarlo. Pero ahora que el secreto se había revelado, Norman comienza a sentir temor de pasar tiempo en su nuevo hogar, donde repentinamente no se siente bienvenido. Mi estado de ánimo era como si tuviera una depresión. Pensaba, bien, hemos gastado mucho dinero en esta casa y debo admitir que, de alguna manera, la casa da señales de que no nos quiere aquí. Aunque no cree en fantasmas, Norman no puede evitar percibir que no está solo. Y ese algo aún merodea en el sótano. Los sótanos pueden ser tenebrosos, y caminar en ese sótano fue atemorizante. Me puso la piel de gallina.
Había algo extraño y misterioso que impedía que la luz brillara en el sótano. Fue como que algo se tragó la luz y dejó todo oscuro. Esa fue la vez que más me asusté al estar en la casa. Enciende. Instantáneamente algo en él comienza a cambiar. Es como si la fuerza maligna se estuviera apoderando de su cuerpo y su alma. Sentía que mientras más tiempo estaba en la casa, más enojado me ponía por cualquier cosa. Me enojaba por todo. No sé si la casa me cambiaba o si era solo yo. Cuando Norman se agitaba más, se enojaba más y se ponía más huraño, las cosas en la casa se manifestaban con mucha más fuerza. Me asustó. Me estaba poniendo insensible a todo, porque todo empeoraba más y más. Y a esas alturas comencé a ser indiferente a todo. Pero afortunadamente, Norman debe volver a irse por negocios durante varias semanas. Su ausencia es un gran alivio. Sabía que no iba a ser otro día de gritos y de preguntarme qué sería lo que esta vez le molestaría. Estaba feliz cuando se fue. Esa fue la parte más triste. Pero con o sin Norman, su esposa e hijo no saben que están en peligro. El espíritu del mal se ha despertado. Acabábamos de llegar a casa de la misa del domingo. Tenía un amigo vecino que siempre me llamaba y me dejaba un mensaje después de que llegaba de la iglesia para que pudiéramos salir a jugar. Cariño, ¿qué estás haciendo? Está dañado. No, no lo está. No está enchufado. La luz parpadeaba, al igual que cuando alguien dejaba un mensaje. Y no sé por qué lo hice, pero presioné el botón. Lo que escuchamos fue un ruido que no era humano, pero cuando le subí el volumen, se podía oír muy claramente. Se notaba que su intención era expulsarnos. Estaba asustada. En ese momento estaba muy asustada. Aterrorizada, Jennifer pide ayuda a su último recurso, la iglesia. Semanas más tarde, un grupo de feligreses llega a realizar una bendición a la casa. El mal, de inmediato, los atrae al sótano. En el nombre de Jesucristo, declaramos esta casa como una construcción sagrada. Estaban en el sótano y sostenían firmemente sus Biblias mientras rezaban. Señor, te pedimos que protejas esta casa para que Norman, Jennifer y Andrew Rice puedan orar y crecer espiritualmente en paz. Amén. 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 Más tarde, los feligreses se retiran y no hablan sobre esta experiencia. Quedaron muy afectados, molestos, y no quisieron hablar de eso. La bendición de la casa ha terminado y Jennifer tiene fe en que ahora todo cambiará. Sinceramente creí que todo mejoraría. Realmente lo creí porque
Eran las personas más fuertes de la iglesia con una fe muy poderosa. Estaba muy esperanzada. Sentí que tal vez todo mejoraría, pero al mismo tiempo, después de haber pasado por esto durante tantos meses, había aprendido a no hacerme demasiadas ilusiones. Como Norman sigue fuera de la ciudad, Jennifer intenta mantenerse fuerte por Andrew. ¿Norman? Y yo pensé, ¿qué está pasando? Sé que él no está aquí. ¿Norman, eres tú? ¿Norman? Vi esa cosa. No sabía lo que era y entonces me miró. No me podía mover. Iba a atraparme. Sentía que me iba a morir de un ataque al corazón. Ni siquiera puedo describir mi terror. Ahí supe que eso podía crear lo que quería para asustarnos. Pero esta nueva entidad está comenzando su reinado de terror. Y pronto se centra en el integrante más débil de la familia. Cuando miré hacia arriba, la mejor manera de describirlo era como Batman. Era una gran forma enorme y muy oscura. Sentí que esta presencia me envolvía. Era fuerte y sabía que si luchaba en su contra, iba a aumentar su fuerza cada vez más y más. Todo lo que quería era llegar hasta Andrew y eso fue lo primero que pensé. Tengo que agarrarlo y correr. Yo solo quería salir de ahí. Debía salir. Vamos, cariño, vamos. Ella ni siquiera se puso sus zapatos, me tomó y corrimos hacia la puerta. Vamos, Andrew. Vamos, cariño. Está bien, cariño. Está bien. Estaba demasiado asustada para mirar en el asiento trasero por el espejo retrovisor porque temía que esa cosa estuviera con nosotros. Lo siento, cariño. No soporté más. Ya no podíamos seguir allí. Teníamos que venderla y mudarnos. Finalmente, en noviembre del año 2004, después de 3 años de terror, la familia Rice vende la mansión victoriana del siglo XIX. Me rompió el corazón porque era mi sueño. Pero sabía que mi familia había sufrido mucho. Así que tuve que decir, lo siento, y empezar todo de nuevo. Admitimos la derrota. Habíamos tenido pérdidas, pero logramos vender la casa y hasta ahora me alegro de haberlo hecho. Parece que salir de esa casa jugó un papel importante en conseguir que nuestra familia volviera a la normalidad. La familia es más importante que cualquier casa. Después de que vendimos la casa, todo pareció volver a la normalidad. Ahora vivíamos en una casa agradable y tranquila que no nos dio preocupaciones. Y mi papá comenzó a comportarse normal otra vez. Incluso años después, Jennifer aún no puede olvidar lo que pasó
y quiere respuestas sobre la terrible experiencia que enfrentó su familia. Habían pasado probablemente 5 años. Supongo que quería saber si todo lo que pasó fue por mi familia o si simplemente estaba relacionado con la casa. Así que fui hasta ahí, pero nadie abrió la puerta. Y hasta hoy, Jennifer no ha podido determinar si los nuevos dueños han experimentado algo paranormal. Lo que le pasó a la familia Rice en Garden Grove y aquellos que podrían o no estar enterrados en el sótano sigue siendo un misterio. De vez en cuando yo despierto en medio de la noche por las pesadillas y creo que eso persiste por haber estado en esa casa. Es bueno para el alma hablar de esto, sacarlo del cuerpo y no enterrarlo. Ahora puedo hablar de ello, aprender de eso y tal vez descubrir que era solo una tubería de agua fría y no un fantasma maligno que está en la casa. Hablar de esto realmente ayuda más que cualquier otra cosa. Creo que esa cosa vio una fuente de energía de la que podía aprovecharse. Yo sentía miedo y mi mamá se sentía estresada, mi padre se sentía enojado, todo era negativo y le sirvió para alimentarse. Fue un gran alivio porque durante mucho tiempo, durante ese proceso, no pensé que podríamos permanecer juntos. No pensé que mi familia se quedaría unida por todo lo que había sucedido. Al final, y en última instancia, creo que todo esto fue una lección. No creo que haya habido alguna coincidencia. Fue una lección que nos ayudó como familia para avanzar y seguir unidos como una verdadera familia. Fue muy duro hacerle frente a todo eso siendo tan niño. Pero mirando hacia atrás, me sorprende cuán fuerte fui realmente. Esos momentos definieron quién soy hoy como persona, porque me hicieron darme cuenta de que hay que mantenerse fuerte siempre. Eso es lo que te mantiene a salvo. Creo que la peor parte vino de los problemas de la familia. Esta cosa, lo que estuviera en la casa, tenía que separarnos. Tenía que interponerse entre nosotros. Espero que nadie más tenga que pasar por lo que pasamos nosotros.